altura del año pasado, nos daba en el macrocosmos y desde el macrocosmos un mensaje que durante todo el año se cumplió de un modo inexorable. Veo el mensaje otra vez reflejado en los cielos, o mejor dicho, escrito en los cielos. El plano inclinado. Como la roca Hopi. Las dos líneas de la Tierra. Digan dónde. Así, Esto es un nuevo Obviamente lo que hoy vamos a recorrer es un extraordinario por fuera de lo que podés suponer, y es una de las maravillas de vibrar las reuniones in situ, juntos, en conexión, y no solo por grabación, aun cuando ya en estos tiempos, por lo menos para ustedes, las grabaciones son prácticamente en tiempo, en la misma semana, pero lo que hoy amerita haber abierto la conexión hace que también amerite que la reunión esté dedicada específicamente a lo que poca gente tiene la luz de la posibilidad de verlo en tiempo, mientras sucede en tiempo real, mientras todo el mundo mira embobado en masa un nombre que pudo haber sido ese el de al lado, y bueno, y simplemente, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Aquí ya lo estamos viendo. Aquí ya lo estamos viendo. Quien, no obstante, prefiera
no permanecer en la supervisión de hoy si ahora se entera de que nos dedicaremos a leer en tiempo real lo que entrama a nivel de la humanidad y lo que entrama a nivel de nuestra escuela, la elección reciente del Papa, justo en el día de supervisión y justo el día anterior en que presentemos la novela, de lo que se trata todo esto, de lo que se trata cuando se pretende hablar de algo respecto a Cristo. Bueno, no obstante, si no prefiere estar ahora conectado, retírese de la reunión, creo que se equivoca fuertemente, pero en ese caso el pago le queda para otra reunión. Y estoy invitando a su vez, aunque les quede en un horario incómodo, a que hagamos este martes conexión, porque lo que vamos a trabajar el martes, postpresentación de la novela El Retorno mañana, con la parte que yo introduje y con lo que Marcela va a puentear hacia la película. Y bueno, y lo que estamos concluyendo de trabajar de la película Cónclave, precisamente, el pasaje que le dimos el martes pasado y la inmixción con lo que hoy surgió. Miren, yo hoy tenía pensado continuar con lo que la vez pasada abrimos así. Recuerden lo que trabajamos aquí. Esto fue algo que lo traje hace 3 semanas, hace 2 semanas, o hace 2 semanas, hace una semana lo pusimos en juego y esta es la 3ª semana, mejor dicho. Y decir que lo que ocurrió a nivel entramado incluye ese juego, que no olvidemos que en la semana fue un juego que aludí el martes en supervisión, de Donald Trump disfrazándose de papa. Y un papa estadounidense no puede dejar de verse como lo que eso señala. Pero cualquier humano en este minuto de perplejidad de la humanidad, le preguntás, ¿y qué señala eso? Y verdaderamente creo que los que estamos hoy en la reunión somos los que podemos ver de esto un entramado y no simplemente entrar a tirar datos, a ver quién sabe más de qué sé yo, de la historia de los León en la iglesia, estupideces de esas que la miras desde afuera. Bueno, yo les voy a proponer entonces honrar la confianza de que se hayan conectado, también hacer de, bueno, esto que afortunadamente podemos usar, al yo le interesan estas cuestiones, y no se trata de religión, obviamente que no se trata de religión, sino que se trata de qué pasa con lo que nos importa en la vida, la enseñanza original en el pasaje de Nueva Era en el que la humanidad ya rebotó, y qué nos dice entonces lo que podemos de eso no solo leer, no solo desocultar, vislumbrar, sino usar. Ahora, cuando recién empieza la cuestión, con lo que efectivamente implica entonces un inicio. Cuando el Papa anterior inició, al poco tiempo, enseguida, nos dimos cuenta que había que llevarle lo que le llevamos. Mañana vamos a hablar de estas cuestiones, obviamente, en la presentación, pero el Papa asumió en marzo y recién lo viste en el video, en diciembre ya estábamos, lo cual implicó un plan que llevó varios meses llevarlo a cabo y lograr, además, generarlo. Digo, concretarlo. Yo quisiera empezar por lo más universal, tal vez, para reservarnos nuestro, tú, mi, nuestro, el de la escuela, lugar en todo esto, que hay que hacerlo. No por ver a dónde va la corriente, vos no tenés que ver a dónde está tu bote en eso, sino para que querés ver. Si no ves a dónde va la corriente, tu bote va a la deriva. Pero si ves la corriente es para ver tu bote. Ahora, esto implica ver la corriente, y esa corriente, empezamos por lo universal, como toda corriente, es para todos, por igual. Por eso cuando recién se quería plantear, bueno, ya lo que sería una articulación a una cuestión literalmente singular de lo particular, bueno, es como decir, mi bote tal cosa y no sabemos para dónde va el viento, para dónde va la corriente y cuáles son entonces las fuerzas en juego. Es simplemente hablar desde el yo, sino. Lo otro es leer las fuerzas de la corriente, malismo o
lo que hace a la nacionalidad y vos no tenés implicación en eso. O sea, quiero que lo entiendan. Aunque hoy la temática de supervisión pasa por la elección reciente del Papa, esto es supervisión. No es que es una reunión que no considero supervisión, todo lo contrario. Supervisar cómo se hace esto, qué se hace para hacer esto, desde dónde lo tenés que leer, te enseña, más allá de que el esto sea la elección del Papa. Y por esto me refiero, como decía en el primer llamado, por un representante representativo de cuando el yo se interesa en algo. Ese es el esto. Ahora veremos cuál es el esto en ese esto. Pero entendamos que cuando al yo le interesa algo, no podés improvisar y creer que lo estás usando el interés del yo. Lo más probable es que el yo te lleve a donde el yo quiere. Y en este sentido lo digo porque hay que aprender a usar esa fuerza. Para eso hay que leerla. Y voy a dedicar la primera parte al respecto. Por favor, no confundamos esto con empezar a revolear datos. Porque de lo contrario, ya de entrada lo estamos metiendo en el lecho de Procusto del hemisferio izquierdo, de lo que puede saber, entender y nada más. Y yo creo que está claro que esto precisa una lectura en la cual no hay dato que la pueda abarcar. Si hablamos de lo universal primero, les voy a recordar primero lo que no. En este momento, respecto de la elección del Papa actual, habían dos grandes corrientes. Esto es importante entenderlo de entrada, más allá de cuáles son. Ahora veremos cuáles son. Proféticas, me refiero a eso. Pero habían dos grandes corrientes en todo. La iglesia dividida como nunca, progresistas, conservadores, iglesia con lo que llama la iglesia inclusión, iglesia sin lo que llaman inclusión. Bueno, nunca estuvo tan dividida una elección de papa. Además, nunca produjo tanto interés en la humanidad. Esto se ve en el turismo que fue a Roma. Bueno, y se ve también en que realmente era imposible prender el televisor y no ver que estaban hablando del tema. Ahora bien, te recuerdo que habían dos corrientes proféticas. Yo podría haber tomado cualquiera de las dos o tratar de hacer una lectura integrativa y sinceramente no es lo que hice. Una corriente era la de Nostradamus y la otra la de Malaquías y se acabó, no habían más concretas que se refirieran al tema. Después uno puede decir, siempre algún dibujito de palavecino, uno puede decir que está bien, no digo que no, pero entendamos que estamos hablando de algo que no pasa por lo especulativo. Bueno, jamás me subí a las profecías de Nostradamus, del Papa Negro. Y no solo porque se tratara de negro, bueno, puede ser negro en un sentido simbólico, jamás me subí a alguna de las cuestiones que tenían que ver con la profecía de Nostradamus respecto de este Papa. Sí, y hasta lo escribí, tomé las de Malaquías. Y antes de este Papa también, y en el anterior también, y en el anterior también, y así siempre. De las vertientes, esta vez estaban más polarizadas que nunca. Y esto de entrada hay que verlo. Porque la verdad que si yo me hubiera puesto del lado de la profecía de Nostradamus, está bien, me podía haber equivocado. Bueno, ok. Lo mío no es hacer profecías. Pero algo mal habría tenido que haber, que leí mal en ese caso. No, todo lo contrario. Yo ahora no sabría qué decir si lo que hubiera ocurrido avalaba la profecía de Nostradamus. No sabría qué decir, sinceramente. En cambio, así puedo generar una reunión dedicada al tema para empezar a mostrar lo que solo esta enseñanza puede decir. De hecho, este video quiero que se lo suba a YouTube, aunque sea en fragmentos, porque creo que lo va a necesitar la humanidad cuanto antes. Con el título de, bueno, lectura esotérica e iniciática de la elección de León XIV. Bueno, de manera tal de que cuando se pongan esos no papas, León XIV, etcétera. Bueno. Mañana tengo 15 minutos para hablar en la feria. Yo hoy tengo que hablar del libro. No, si no, obviamente mañana sería. Pero no por nada, y sí por mucho, propuse un momento posterior. Que todavía no sé si va a llevarse a cabo o no, porque sinceramente si tengo que ir a pelearme contra la corriente,
lo hago por mi cuenta y ya a esta altura, voy a decirlo así, no merecen más eso quienes o se dejan llevar por la corriente o ponen corriente en contra. Bueno, entendamos que de las dos vertientes lo que ocurrió es centro total del blanco. Empecemos por el principio, nunca hubieron tanta polarización de nombres en una elección de papas, nunca, nunca, nunca. Es la primera vez que había tanto nombre repetido, si vos ves entre los 133 papabiles, y el nombre que más se repitió fue Pedro, en las diferentes vertientes. La profecía de Malaquías alude al Pedro el Romano, y esta vez, no solo entre los 133, sino de los favoritos, de los 4 favoritos previamente, 3 eran Pedros. Pedro, o alguna de las vertientes de la palabra Pedro, Peter, etc. Entender que el que finalmente fue elegido papa es anagrama de Pedro y de Petros, como está puesto en la profecía, es entender que pusimos el blanco y la flecha que había que considerar era la que consideramos. La de Nostradamus en esto se iba afuera del blanco. Roberto Petrovis, eso es, anagrama de Petros por todos lados. Y la profecía habla de Pedro el Romano. Y esto hay que verlo. Y en una vertiente esotérica, o sea, anagrámica, hay que escucharla. Está ahí. De 133 podían surgir algunos que en el nombre no tenían nada que ver. No, no, no. Lo que surgió es exactamente el anagrama del Petros de la profecía. Y surgió, además, en una iglesia dividida como la escena de la profecía lo ubica. Dividida como nunca. Y, digámoslo claramente, haga lo que haga, va a haber otro bando con más furia que nunca. Esto lo estuvimos hablando estos días previos. Ningún otro cónclave previo tuvo tan evidente previa mala intención respecto del otro bando, de generar de antemano una mala intención, una mala predisposición, sería la palabra, respecto del respectivo otro bando. No lo hubo. En los otros cónclaves se iba con un barniz mucho más moderado. Esta vez, y como se los mostré el otro día, hasta hubieron directamente misas dadas agradeciendo la muerte del Papa y además hablando literalmente en forma opositora al Papa, usando el púlpito de la iglesia para eso. Y les traje videos el otro día. Lo que estoy diciendo no es algo que necesite testimoniártelo, fue algo que en todos lados estuvo. La clara muestra de que no puede venir otro papa equivocado, de que este papa es el representante del maligno. Son frases explícitas respecto de, entonces, ¿qué? No lo dice la gente que es anti-iglesia, lo cual no me llamaría la atención. Lo dice la gente de la iglesia misma. ¿Esto qué es? El escenario de Malaquías. Un escenario del cual vale entender que hay cierta cuestión también muy sutil, que no veo que aún los que estudian profecías, esas cosas, se hayan dado cuenta. Porque el número 11 y 2, 11, 12, recién les mostré, nosotros fuimos el 11, 12, 13. Lo tuvieron en el video recién. Nosotros fuimos el 11 de diciembre del 2013, de todas las fechas del mundo, esa. Y para Malaquías son 112 papas. Y este es el 112 o el anterior. Acá es donde viene un punto que es muy necesario verlo de entrada, no es difícil. Es que hubo un papa emérito, que hay que ver si se lo cuenta o no en las profecías. Ese papa emérito, si lo contás, da 112, si no lo contás, da 111. Pero de lo que no cabe duda es de que estamos en el momento del pasaje. Y no te olvides que el papa actual viene después de que 2013, y en el año 11 se da el pasaje a los 2 años plenos de papado. Nada más que 2 años tuvo plenos de papado Bergoglio, Francisco.
porque 11 años estuvo compartiendo con Emérito. Esto está en el 11 y el 2. Es importante comprender que ese número, no porque traiga estas dificultades, hay que entonces ponerlo del lado de lo que no. 11 años, desde 2013. En el año 11 se hace el pasaje y 2 años tuvo de papado y no de papado compartido. Todo esto está en el número, así como yo no puedo dejar de ver, aunque todavía no entramos en la parte particular de esto, que el 11-12 es la profecía de Malaquías y a nosotros nos asignó el Vaticano en su momento el 11 del 12 del 2013. Ascendiendo ese papa un 13 de marzo y siendo argentino entendí que estaban todas las señales. 13 de marzo sabemos que es una historia entramada muy fuertemente en la historia de Cristo, pero también tiene que ver con mi historia personal. Y bueno, que el papa fuera argentino, obviamente habría todo un canal. No obstante, el papa actual entra, yo te quiero que lo entiendas, por la puerta de Malaquías, te lo estoy mostrando muy detalladamente, muy detenidamente. El nombre, 3 cosas tenemos de entrada, 1 en cada registro. 3 cosas tenemos de entrada, 1 en cada registro. Nombre, simbólico. Imaginario, cantidad de papas. ¿Ese es imaginario o no? ¿Queda emérito? ¿Se lo cuenta o no? Es una decisión, pero es entendible que uno pueda decir, pero estamos en el papa, ¿qué número? ¿112, 113, 111? Bueno, el papa, según Malaquías, estaría fuera de la cuenta, pero porque en el medio también hay un papa que no cuenta durante todo el tiempo, y eso no lo fuerzo. Está en la cantidad de años que Francisco representa en 11-2, 112. Ahí entiendo que la lectura es más imaginaria, por eso digo corresponde al registro imaginario. Ya tenemos lo simbólico, nada imaginario. El nombre es anagrama de lo que el nombre que en la profecía de Malaquías estaba asignado. El número, bueno, uno puede establecer una relación un poco más lábil, pero la relación está en esos números. Exactamente, fueron 11 y 2. Y todavía no entramos en lo particular del 11 del 12. Y lo real anuda y en el centro lo ubico a Malaquías. En el centro de los 3 registros ubico a Malaquías. Lo real, la iglesia en lo real está exactamente como el texto de Malaquías lo indica. Y yo lo escribí esto desde la novela Lluvia Seca, creo, no sé, una de esas. Y solo lloverá, no me acuerdo en cuál. Es decir, tenemos 3 registros y en el medio hay que poner, se sostuvo, se sustenta, se sostiene la profecía de Malaquías, que es de las cuales, de todas las que hay del tema, más lábiles, menos lábiles, las 2 que concretamente hablan de esta elección del Papa, es la que hemos tomado como la que era la sustentable. De entrada el escenario lo ubica con claridad. Acá estoy diciendo, el Papa entra por el centro del nudo, si al Papa lo entendemos como apoyado en la profecía de Malaquías. Nada más y nada menos. De entrada, petición de principio, 3 registros lo avalan. ¿Con qué? ¿A quién avalan? A Malaquías. Entonces podemos confiar en que ese escenario de Malaquías no es una cuestión que depende de interpretaciones, sino que es el escenario que describe lo actual en todos los registros. Ahora, a partir de ahí, lo que viene, sí, obviamente tiene algo del orden de lo anticipatorio, lo especulativo, pero por eso primero establezco un sólido lugar de petición de principio. ¿Qué viene? División por todos lados. El escenario de la profecía de Malaquías, lo tienen insisto, no me acuerdo si en Lluvia Seca, en Ni solo lloverán, en alguno me refería específica y extensamente a eso, con el formato novela, como el que mañana presentaremos en la Feria del Libro, pero bueno, ustedes lo ven con claridad, se ve bien, se escucha bien, gracias. Ustedes lo ven con claridad, es un escenario de enfrentamiento, de división y nada sutil. La iglesia enfrentada y dividida como nunca, y explícita y abiertamente,
siempre estuvo dividida y enfrentada, pero la Iglesia trataba de la imagen, de preservarla. Esta vez ni pudo. Al mismo tiempo, hay que entender en esto lo que implica, como recién decían, ya el anudamiento a lo que hoy aquí teníamos que trabajar, a los otros de los 4 paradigmas imperantes. Porque estamos hablando de un papa, otra vez americano, pero de Norteamérica, y que juega a 2 bandas, dividido. Tiene una posición que no se alinea con Donald Trump, pero al mismo tiempo no se pronunció en las cuestiones en las cuales alguien que estaba en contra de las cuestiones que avalaba Trump se tenía que haber pronunciado. O sea, podemos decir, el escenario de división está también en el Papa. Esto es muy de el nombre que eligió. Recién nos surgía el dato de que Francisco se había querido llamar León. El nombre que eligió Bergoglio era León, pero después por una casualidad prefirió llamarse Francisco. ¿Esto por qué lo digo? Porque el nombre de León implica una división en la Iglesia, porque por un lado es de una vertiente de la Iglesia que no es la más fuerte ni popular. En un caso el jesuita, en este caso el hipón, el de Agustín, del que hablaremos enseguida. Eso ya de por sí concita división de Iglesia. No está, digamos, en la línea paulista, no está en la línea petrina, que dentro de todo son las líneas, digamos, tradicionales, ortodoxas de la Iglesia. Están en líneas que concitan división, pero en él mismo. Tradicionalmente, bueno, esto alguna vez lo he charlado, no es nada no conocido, es bien conocido, el nombre indica una tendencia, el nombre que eligen, no es una cuestión de que no importa, se podría llamar de cualquier otro modo y es lo mismo, no. Y León, históricamente, son papas que arman mucha división en la Iglesia. Y el León XIII la hizo. Pero a su vez hay una división interesante. ¿Por qué? Porque los León son papas que tratan de, lo voy a decir de una manera gráfica y fácil, trabajar un poco en cada hemisferio. Lo espiritual, pero también lo intelectual. Como Agustín. Ahora, antes de avanzar en esa línea, que cuál es, no perdamos de vista, no estoy describiendo, esto no es un informativo, estoy diciendo los 3 registros. Pedro, el número, y que nos da una imagen de Papa también comprometido en que lo emérito del anterior también está contenido en las profecías por el número, por lo que hablábamos antes, pero también el escenario real. Por todos lados, división. Cuando el otro día aparece esa bestialidad de Donald Trump vestido de papa, uno podría decir, está claro que ya estas cuestiones en el mundo ficcional estaban en juego. ¿Y por qué lo digo? Porque estamos trabajando cuánto y cómo la ficción salta del texto de Cervantes y arma realidad, salta del texto de Borges y arma realidad, y es lo que enseñé toda mi vida. La realidad es un mito, y con todo lo que esa frase dice. Yo he dado 30 años atrás, creo, en Guevara, una de las primeras charlas abiertas que di extramuros de la escuela, la titulé así, La realidad es un mito, un título que me parece precioso porque permite leerlo de diferentes maneras y tiene que ir a escucharme para ver cuál de esas maneras o si van todas. Bueno, pero esto no es que empieza desde que trabajamos, qué sé yo, Cervantes, Borges, el Mahabharata, no, estoy diciendo 30 años atrás fue. Bueno, se armó una ficción y esa ficción ahora saltó de la ficción a lo que yo considera realidad. El Papa yanqui. Ahora, ¿qué yanqui? Al mismo tiempo, ese Papa es contrario a Trump, supuestamente. Imagínate Trump. ¿Qué va a ocurrir si no es un enfrentamiento divisorio que compete ni más ni menos a una de las potencias más grandes en este momento?
del mundo. ¿Entendemos? Y no te olvides que uno de los motivos más posibles por los cuales se haya decidido al Papa estadounidense es en función de que la Iglesia de Estados Unidos es muy rica y ahora derivaría fondos si el Papa decide que de esa iglesia vaya al Vaticano. ¿Qué va a ocurrir con la Iglesia de Estados Unidos entonces? Se empobrece. ¿Comprenden? Si abre el vaso con... no me hace falta explicarlo. Ningún papa se anima a decirle a Estados Unidos, le saco la riqueza y me la traigo al Vaticano. Ese lo puede hacer porque es de Estados Unidos. O sea, empecemos a ver que por donde lo quieras ver es una división política tremenda, porque Donald Trump va a salir a felicitar, a decir alguna pavada, pero sabe que ahora lo que tiene ahí es un contrapeso. La simbología de que el tipo, don Roberto, no haya hablado una sola palabra en inglés en el balcón, está claro, ¿no? Eso es por vía de lo que no dijo una sola palabra en inglés, ni siquiera thank you, good afternoon, nada, no dijo una sola palabra en inglés. O sea, esto no marca precisamente una relación armónica con Estados Unidos. Y no olvidemos que es uno de los motivos por los que tal vez pesó mucho darle el voto porque le da el voto de riqueza de la Iglesia de Estados Unidos. En un momento donde el Vaticano no tiene cómo justificar dinero. Y de este modo se abrió la caja de Pandora. Puede ocurrir cualquier cosa en lo económico, avalado por cuentas de Estados Unidos. Ningún otro papa le hubiera metido la mano en la caja de Estados Unidos, pero un papa estadounidense no solo que lo tiene que hacer, lo puede hacer. Si lo que no nos está indicando todo escenario de división, cuando vemos lo que sí, lo que ocurre es un solo camino posible ante esa división. Creo que lo deben conocer, se lo dijo varias veces en los días previos, pero hoy ya es conocido prácticamente, fue uno de los primeros datos que la gente tal vez no puede interpretar, pero que hace a la esencia del Papa actual, el que ahora ya es el Papa actual. Ni más ni menos, sí habló en castellano en el balcón, no habló en inglés. Estaban obligados a hablar en italiano, habló muy claramente en castellano, prefirió hablar en castellano como idioma alternativo al que está obligado a hablar en el balcón. No habló en inglés. ¿Y por qué sí habló en castellano? Porque ese papa, cuando no era papa, 20 años desarrolló su ministerio en la iglesia en Perú. Y esto nos importa enormemente. El 11 del 12 del 13, ustedes saben que acá el tema se empieza a inmiccionar con la historia de nosotros, como escuela, nuestro bote, qué lugar tiene en esta corriente. ¿Vamos en contra? ¿Estamos remando para otro lado? ¿Nos arrasa el tsunami? ¿Queda inerte? Veremos qué pasa. Yo no le llevé un mate argentino al Papa anterior. Le llevé a Cristo y por decisión mía le dije a Nicolás, a un yamanquero, un misayoquero, quisiera llevarle algo de la cultura originaria de los incas, de los queros. Él tuvo la amabilidad de traerme la piedra y este año se inició para nosotros con esa imagen que verdaderamente nunca hice lo que había hecho este año. Al anuario le agregué el plus. Si yo no se lo hubiera agregado antes, ahora, la verdad que me estaría reprochando a mí mismo, porque podría quedar forzado. Claro, ahora como el Papa... En Perú lo festejaron como si fuera, recién mostraban las imágenes, como si fuera directamente un Papa peruano. Tiene pasaporte peruano. De hecho, es peruano. Pero, entendeme, si yo no hubiera hecho eso antes, y cómo me alegro de haberlo hecho. Cuando terminó el anuario, te dije, falta poner algo. Yo todavía no había decidido por qué vía o cómo lo iba a poner.
Cuando volvimos a verlo, ahora en el plenario del mes pasado, te agregué el plus que yo te había mostrado durante el verano como un videíto aparte de lo que en los cielos se entramó. Y además lo puse con un canto que encontré, obviamente por el más maravilloso azar, cantándolo en idioma originario, indígena. Yo le llevé algo indígena al Papa, además de llevarle la historia de Cristo. Y me lo reservé, no había que dárselo al Papa anterior. ¿A dónde fue la iglesia hacia lo peruano? Que no es peruano porque nació en Perú, no tiene sangre peruana. Yo dije 1000 veces, yo no tengo sangre yamánica. Y de América creo que no hay duda. Hay 2 culturas de las cuales decidí que de esas quiero tomarlas como las culturas iniciáticas que de América. Perú y los mayas, o sea, los incas, que entre ellos eran enemigos. Mayas e incas. Incas y mayas. Estamos trabajando la película Cónclave, en la cual se trataría de un maya, de un mexicano, de alguien de Mesoamérica. Y que esta escuela ha enseñado inmiccionada con el Pachacútec, bueno, no es una cuestión de opiniones, está en los anuarios. Y que este año, casualmente este año, se inició con una imagen tan pregnante, clara. No se olviden que la primera vez que yo les mostré lo que recién viste vos, aunque a esta vez le cambiaba para agregar en el anuario y le puse la canción Luz del Alba, bueno, par mil, pero Luz del Alba, además en lengua mapuche en este caso, yo no te dije lo que había ahí. Yo te lo mostré y dependía de si vos lo veías o no, y ustedes decían verlo. Al final la explicito. Yo siempre con la piedra sagrada que nos dieron en custodia, hago ese ritual. Primero la llevo a la frente, digo mi invocación y recién ahí abro cuando es que pongo esa piedra en extraordinarias circunstancias. No la ando usando como artículo atractivo de venta. La uso cuando la tengo que usar. Cuando empezó este año, hasta en la cámara mostré la piedra. Mostré la mesa donde adentro estaba la piedra, el paquete de... Y en los cielos, al día siguiente, cuando yo estaba a solas, en un horario en el cual se supone que la gente que estaba ahí en esa misma ciudad se quería encontrar, pero era, si se lo doy bien y si no, no se mueven hacia ahí, preferí no. Y el 1 de enero lo empecé en el balcón, haciendo mi invocación a solas en el horario que teníamos que hacerlo con ellos, y el cielo formó eso, que la piedra Pachacútec, que se ve perfectamente. Es más, para el próximo plenario hasta tenía las fotos. Bueno, ahora vamos a ver, tengo que reordenarlo un poco, pero las fotos donde se ve claramente que sí, hasta se distingue la piedra en la frente y que está en la frente y que es un perfil. Todo esto en el inicio de este año que traía, bueno, voy a decirlo así, un papa peruano. Nosotros llevamos el 11, 12, 13 y yo decidí no se la dejo. Vi que la iglesia a eso no la iba a integrar, pero yo fui el de la idea de integrar lo peruano, lo inca, y yo podría haber integrado muchas cosas más, le podía llevar algo de la India, podía pedir algo maya. No, yo tuve todas las señales de que era lo inca. Recuerden que en el 2000, a contrapelo de todo el mundo, cuando había que decidir a dónde vamos a recibir el milenio, pirámides de Egipto, Machu Picchu, no sé. No, todas las señales eran, había que ir a Estados Unidos. Cambio de milenio. Ahora adquiere mucha más fuerza, pero no te olvides que pocos meses después fue el atentado en las Torres Gemelas. O sea, efectivamente había una fuerte energía que iba hacia Estados Unidos y no precisamente por razones pacíficas, sino que necesitaban, y lo dije 1000 veces, cuando la escuela llega a un país, es porque ese país va a necesitar la enseñanza. Muchas veces les dije, muy lindo, les agradezco enormemente, saben que para mí es un honor, y lo digo de verdad, que me reciban en tantos países para dar enseñanza. Pero también alguna vez lo dije, sí, pero el único país que a mí me hizo una honra oficial fue Estados Unidos, que me declaró, no me acuerdo qué, ciudadano ilustre, visitante lindo, no me acuerdo qué, pero bueno, la única vez que me hicieron un acto
oficial para darme algún tipo de reconocimiento fue ahí. Tanto que yo en la respuesta que damos general de la escuela puse el diplomita ahí chiquitito. Para mí es algo que es valioso también. La escuela, estoy empezando a mostrar la inmixción que tiene con esto. ¿Cuántas veces les dije? Yo he contabilizado, desde que yo pongo un tema nuevo hasta que la humanidad más o menos empieza a mirarlo hacia ahí y lo necesita. Recuerden que les dije, en general pasaban 11 años, al año 11, ahora es un poco menos, pero la iglesia necesitó 11 años, parece, para inmiccionar lo que puedo decir concretamente, aunque suene grandilocuente, traté de que inmiccionen cuando empezó el Papa anterior. No lo hicieron ahí, pero ahora está ahí. Y yo te mostré que aquel día en el Vaticano, en el video de recién lo viste, también se vio algo que implicaba, puedo decir, la imagen demoníaca acerca del Vaticano y algo por encima de eso. Y ese algo por encima de eso, yo lo había soñado y te lo había dicho las noches anteriores, con las señales de lo que ahí ocurrió después y que ocurrió también durante el momento en que venía el Papa. Lo blanco en el cielo se iba a manifestar de un modo que nos iba a enseñar algo. Este verano empezó ahí. Lo blanco en el cielo se manifestó, con lo cual estoy diciendo por lo pronto señales de integración, pero que todavía no te estoy dando comprensión. Te estoy haciendo un profundo, largo, extenso y elevado instante para ver. ¿Vemos que la escuela tiene algo que ver con este Papa, con la elección actual? Para donde mires, sí. Así como de entrada te digo, bueno, tiene que ver con la profecía de Malaquías y no la de Nostradamus. Y esta escuela había decidido que la verdad que la de Nostradamus en esto no tenía asidero, sí la de Malaquías. Ahora, a vos te tiene que importar de manera personal, porque vos entramás a esta escuela y ahora, del mismo modo que cuando el Papa argentino, y voy a decir yo una escuela que, digamos, nació en Argentina, tiene la sede en Argentina, obviamente había que usarlo. Ahora, este uso actual implica tu involucración, tu imbricación, ¿dónde está en esto? Pero si no vemos, bueno, podemos decir así, el barco en el que vamos todos juntos y ahora la corriente, se encuentran, se enfrentan, choca contra otros barcos. Bueno, vos no podés ver tu lugar en el barco, que venía a ser en este caso en la escuela, en la metáfora que estoy dando. En un rato nada más ya podemos ver todo esto. 14:30 de Argentina, 18:30 de allá, de Italia, anunciaron el Habemus Papam. Una hora después aparece en el balcón y 2 horas después estamos aquí. O sea, no tenemos mucho tiempo. Sin embargo, todo esto ya sale a la luz. Volvamos al punto de unión entre lo universal, para dónde va esto en la humanidad, y lo particular, la escuela, para que en el centro de eso puedas vos apoyarte. ¿A dónde va la humanidad? Una voz a nivel de la humanidad. Me importa enormemente que lo veamos en este orden y si te sirve, date cuenta de que esto es para vos, no para que te enteres mirándolo de afuera. Justo te subiste al barco que tiene que ver con todo esto. Bueno, no podés mirar desde afuera la cuestión porque ya está subido al barco. Ahora bien, este barco, ¿en qué aguas navega ahora? Ahora viene una corriente que no venía habitualmente y no venía en la iglesia. ¿Esas aguas traen pesca para nosotros posible? ¿O lo que nosotros tenemos como anzuelo y red no va a enriquecerse con eso? ¿Soy claro en la metáfora? Si yo sé que viene determinada pesca, bueno, las redes tienen que ser acordes con eso. Si vienen cornalitos, mojarrita, y yo tengo con agujeros así, porque espero tiburones, no la voy a poder... Bueno, ¿me entendés? Lo que nosotros tenemos como lo que nos interesa extraer del océano, ¿nos permite de esto que ahora viene extraer algo? Con el Papa anterior, sí, pero no por la ideología del Papa, sino por las señales de fecha con la historia de Cristo, fecha personal, Papa argentino, y se supone que era un Papa revolucionario. Y yo me acuerdo que se los dije explícitamente, y lo volví a decir en mi reportaje 1000 veces, dijimos, démosle una oportunidad a la iglesia. En la nueva era no hay iglesia,
o por lo menos no como la conocemos. Pero tal vez ese papa, por ser reformador, en Argentina lo conocíamos a Bergoglio, tenía fama de que el tipo no iba a ser muy ortodoxo, que digamos, unamos polos. No olvidemos que el Papa tuvo la amabilidad de morirse cuando estamos por estrenar la película. Y esto es enorme. Ahora pensemos un minuto. Yo te dije el otro día, el sábado de este no, el anterior te dije, estamos a 4 olas, lo retradujeron a horas, y está bien, pasaron cosas a 4 horas, pero 4 olas de un tsunami para la humanidad al respecto. Bueno, una ola es la decisión de qué pasa con el Papa. Esta ola, estamos ahí surfeando. Ahora, ¿qué va a pasar cuando la humanidad se acomode otra vez y queden aguas divididas? Y justo ahí emerge. Y esto me la pasé 20 años diciéndolo en todos los reportajes del mundo. Cuando me preguntaban, ¿para cuándo la famosa película? ¿Para cuándo la famosa película? ¿Para cuándo? Una ya la hice. Pero la de la historia de Cristo era por la que me preguntaban. Y yo le decía, me parece, no sé, cuando el entramado mejor lo entienda, porque el tiempo maneja la cuestión. O sea, si vos manejás el tiempo, manejás la realidad. Y yo no quería forzar los tiempos. Y no la pudimos hacer antes, la pudimos hacer y justo vino la cuarentena. Si no lo hubiéramos hecho ahí, las teníamos que estar haciendo ahora y estaríamos diciendo la puta que lo parió. ¿Entienden? Porque recién estaría terminado el año que viene, el otro año. El Papa muere en el momento donde ya tenemos la presentación de la película, de la novela basada en la película, mañana en la Feria del Libro de Argentina. Y la película ya terminada y bueno, viendo fecha de estreno. Puede ser 2 meses antes, 3 meses después, pero es en ese momento. Y yo les decía en los reportajes, cuando la humanidad esté en un momento de hueco respecto de la iglesia, ahí entiendo que emerge la enseñanza oculta de Cristo, la enseñanza original de Cristo, y nuestra película lleva eso. Bueno, el escenario dividido actual es el escenario exacto para que emerja lo que está abajo. ¿Viste? Cuando las aguas abren sus cauces y lo que estaba abajo se hace visible. Y lo que está abajo de todo eso es de lo cual dediqué mi vida, a lo cual esta escuela enseña como ninguna otra, la enseñanza original. Y uno de esos vertientes del río es Cristo. Bueno, ahora bien, hay un cambio de corriente. Ahora viene una corriente con este Papa. Tiene que ver con lo que nosotros podemos de esto decir, sí, efectivamente, de esto es que la humanidad va a necesitar, como pasó con Bergoglio, lo que nosotros podamos enseñar por el solo hecho de que con un papa argentino, una escuela que le lleva el libro y le dice, como le dijimos a Bergoglio, tiene algo que corregir, yo me pago el pasaje, no quiero periodismo, vengo y con gusto lo hablamos. Uno puede decir que pretencioso, no lo habían hecho con el Código Da Vinci y salieron por todos lados a patearlo. A lo nuestro, o no lo vieron, lo cual quiere decir el Papa habría mentido y los papas no mienten, o no lo vio y quedó en falta el Papa, o lo vio y no tenía algo que corregir, entonces quedó en falta la iglesia. El agua vino para nuestro molino. El otro día tuve el reportaje en Uruguay y volví a hablar de estas escenas por primera vez en muchos años y con detalles que nunca había contado, como lo que vamos a encarar ahora. El agua que trae yo lo llamo con un nombre, corriente hipona. Me da risa porque el otro día me decían hipón con una cosa que yo había dicho y dije combate a un punto, eso en artes marciales se llama hipón, Guasari es medio punto, pon, y alguien ponía hipón, bueno, Agustín de Hipona. Es la base de este papa que está iniciando su papado. ¿Por qué me importa esto? Porque si hubiera sido otra vertiente, tal vez nos alejaba de para dónde va a estar ahora la corriente. Pero Agustín, ¿hablamos de San Agustín? ¿Querés? Te lo concedo. ¿Hablamos del padre de la iglesia? Agustín, San Agustín, es el único padre de la iglesia al que Lacan cita siempre. Y yo soy lacaniano. Y yo enseño, y te enseño todo el tiempo, apoyado en enseñanza de iniciación, psicoanálisis, ocultismo. Y del psicoanálisis, tu intuición podría decir junguiano, no. Freudiano, lacaniano. Aunque, lo dije 1000 veces, yo empecé siendo junguiano y gestáltico, pecados de juventud. Bueno. Lacan se apoya en Agustín.
Y Lacan tenía un hermano cura, un hermano del Vaticano. Y Lacan quería ser recibido por el Papa y no lo logró. Nosotros sí. Bueno, ok, otro día hablamos del tema. O mañana si hubiera posterior, qué sé yo. Alguna vez hay que hablarlo, ¿no? Bueno, ahora, entendemos que estamos hablando de cuestiones absolutamente afines. No estamos diciendo que es un papa jesuita ahora, es un que la verdad que yo nunca encontré que Lacan citara a San Ignacio de Loyola, nunca. Si lo hizo se me escapó. Pero de San Agustín. Bueno, ahora te voy a decir algo. Mea culpa. Confesiones de San Agustín. Yo no leí San Agustín. O sea, cuando Lacan lo empezó así, yo tengo el vicio de que cuando Lacan o Freud citan algo, voy y lo leo. Con San Agustín dije, va de retro Satán. 22 tomos eran La ciudad de Dios. 11 tomos eran las confesiones. Que Dios me perdone, yo me confesaré el lunes no, el domingo, el lunes, pero yo no voy a leer 22 tomos de San Agustín ni 11 tomos de San Agustín. ¿Qué hice? Lo que hago siempre en estas circunstancias. Confío en la biblioteca llamada Entramado Universal. Yo hago eso todo el tiempo. Es decir, lo que entiendo que hay que leer, lo leo, pero también, ¿qué leo de eso? Por eso cuando hace poco me decían, tendríamos que hacer la biblioteca de José Luis. Ya está hecha, mi amor, son los plenarios. Yo ahí te pongo extractos de lo que entiendo que... Si no, ¿qué te voy a decir? Lee el Quijote, sí, ya va. Lee el Mahabharata, sí, José Luis, ya lo voy a leer. Ahora, yo te digo, vale, esto... Bueno, de San Agustín leí muy entramado mediante, buscando con lo que Lacan me daba. Si mi memoria en esto, y mi memoria lacaniana suele no fallar, respecto de la obra de Lacan me refiero, de las obras de las que yo hablo. Lacan, los escritos sagrados, Freud, el Quijote, Borges, me interesa el dato, aunque no es una maratón de memoria, pero bueno, por ahí me equivoco, pero no mucho en esto. Yo recuerdo que Lacan en el seminario 1 ya cita a Agustín, porque tenía un cura en el seminario 1, ahí entre el... Y como para congeniar, en un momento dice, bueno, esto me encargué yo de investigarlo, mirando hacia el cura, dice algo que está en el seminario. Esto es lo mismo que dice Agustín, lo que yo acabo de decir, dice Lacan. La diferencia significante-significado. ¿Por qué? Porque Agustín, ¿qué era? Maestro de retórica. Retórica, estudio del lenguaje. Ahora tenemos un papa que se interesa en la palabra. Los jesuitas no se interesan en la palabra, se interesan en el saber. Vale recordarlo, porque yo empecé, cuando ya ves, el otro día tuve que contar otra vez en un reportaje, en la universidad eran 11:15 de la noche, 11:30 salíamos, estábamos todos siempre destruidos, porque en general los que íbamos turno noche estábamos trabajando desde las 7 de la mañana, qué sé yo, y había un ex jesuita, lo conté previamente, el papa anterior era jesuita, un ex jesuita, dando antropología filosófica, primer año de la universidad, y me acuerdo que dijo algo de Cristo, levanté la mano, obviamente lo que le dije no era armónico con lo de él, se sintió provocado y me dijo, ¿por qué no pasa y nos lo explica? Y pasé y se los expliqué, y elegí de todo, mientras yo iba caminando hacia el frente tenía que decidir qué voy a decir, y decidí meterme con la cuestión de la resurrección, la cruz, qué pasó, y me acuerdo cuando terminé esperaba, digo, ahora se me vienen, y un ex jesuita, tipos que saben, que leen de verdad, me dijo, es una hipótesis posible, habría que investigarla. De ahí vino el contacto con Odila, ahí estaba un policía que era el esposo de Odila, era del auditorio, se quedaron hasta 12 menos cuarto, cuando 11:30 ya el tipo se podía desnudar la profesora en el frente, que nos íbamos igual, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Porque ese sabía. Si este es agustiniano, le va a dar importancia a la palabra. Una iglesia que le dé importancia a la palabra es lo que debiera ocurrir, ¿no es así? Cristo enseñaba a bendecir. Se supone que, bueno, pero hay que ir a buscar algún cura que le dé, algún papa, algún cura de iglesia que le dé importancia a la palabra. Le va a tener que dar importancia. Se nombró en el balcón hijo de Agustín, o sea, no es que ahora lo va a esconder. Puso su filiación. El papa anterior no se nombró jesuita en el balcón. Todos sabíamos que, o por lo menos en Argentina, todos los que lo conocíamos sabían que era jesuita,
pero no aludió. Este aludió. Este aludió. ¿A quién? Al que necesitó palabra. Bueno, cuando yo me puse a leer Seminario 1, si no recuerdo mal, Lacan ya ahí, del Seminario 1 estoy casi seguro porque es cuando había un cura en el seminario de Lacan. Estoy casi seguro que el siguiente seminario donde Lacan vuelve a nombrar a San Agustín, no tuve tiempo en este rato de chequearlo, pero fue en el 10, el de la angustia. Y es interesante porque hace una cita mostrando que está en la misma línea de lo que dijo Agustín, pero Agustín se bajó y se equivocó. Me acuerdo que usa una frase, algo así como que ahí Agustín decoló, una cosa así como que la pifió, porque buscaba la revelación en la palabra y la terminó derivando hacia Cristo. Pero esto en el seminario de Lacan cita a Agustín 10 seminarios después. Y para tu sorpresa, los seminarios que estamos trabajando en este tiempo, cuando yo te cito a Lacan, son agustinianos. Ni más ni menos. Los que estamos trabajando en este tiempo. Les noms du parent, los nombres del padre, Lacan trabaja a Agustín. Y les symptômes, Lacan trabaja a Agustín. En este tiempo sube un agustiniano. Y no es que nosotros estamos trabajando Santo Tomás. Estamos trabajando cuestiones que aunque vos no lo sepas, Lacan las encuentra perfectamente armónicas con Agustín. Te estoy diciendo, el symptôme, para los que están en las actividades más avanzadas, saben que no es que lo saco de la galera ahora, hace 3 años y estoy rompiendo las pelotas con el symptôme. Les noms du parent, le dediqué viajes enteros a que por lo menos entiendas las cosas raras que hay en ese nombre. Las cosas raras que hay en el seminario, en el nombre. No es un seminario muy revelador, pero el nombre es lo más revelador que... Lo que pasa es que es un nombre inentendible. En francés no lo entendían. Bueno, no importa. Seminario 1, Seminario 10, y estamos hablando de Seminario 21 y 22. Y siempre sostuvo a Agustín. Entonces digo, yo no leí a Agustín. No me lo voy a... No me empieces a citar boludeces porque no me interesan. Pero leí de Agustín lo que tengo que leer, que es lo que nos puede importar de lo que Agustín tenía de estructura del sujeto necesitada por él. Porque como Agustín era maestro de retórica, necesitaba entender la relación entre el ser humano y la palabra, cosa que para vos es genial. Se supone que para la iglesia debiera serlo. Si en el inicio era el verbo, y esto está en el Antiguo Testamento, tanto como en Juan, inicia ahí porque era el que tenía interés iniciático. Mirá qué interesante. El que tenía interés iniciático, Juan, de los 4 evangelios que la iglesia dice, estos son, los demás no, ok, seguimos en la corriente. El que no es sinóptico, el diferenciado, el iniciático, el particular, el que no es uno más de los Mateo, Marco y Lucas, empieza citando algo recontra agustiniano. En el inicio es el verbo. Eso es para Agustín. Tanto que Lacan lo toma ahí y dice, bueno, después decoló. Pero es lo que tiene en común. Así como tiene en común otros conceptos. El sujeto es dividido, no es monolítico. Eso es Agustín. Entonces yo no leí a Agustín, digo, los 22 tomos de La Ciudad de Dios, los 11 tomos de Confesiones, pero leí mucho sobre Agustín, acerca de Agustín, y como me pasó con el Mahabharata, cuando yo te decía, más que leer el Mahabharata, yo me pasé leyendo sobre el Mahabharata. Si hubiera leído el Mahabharata, por ahí era más rápido. Pero yo te lo dije claramente, no es que me puse a leerlo desde la primera línea hasta el último punto final. Muy pocas cosas para mí ameritan ser leídas así. No es así mi método de lectura. Bueno, cada uno. Es parte de lo que esta escuela abre también. O sea, para leer hay otros caminos, no necesariamente. Así como yo digo, puedo escuchar en las lenguas originarias a Cristo sin tener que ir a estudiar arameo o hebreo. Escucho los sonidos. El otro día lo expliqué en el reportaje, ya lo veo. Bueno. Lo expliqué muchas veces, pero el otro día, como el tema del reportaje era yo, no algún tema que yo tuviera que desarrollar, bueno, pude abundar en detalles de mis escenas históricas. Ahora de a poco vamos acercándonos a la esencia. ¿Te interesa ya a esta altura lo que estamos trabajando? ¿Te interesás en esto? Me alegro enormemente porque lo que viene ahora ya es mucho más de a poco, digamos, íntimo entre nosotros y lo que está ocurriendo. Pero si esto ya a esta altura no te interesó, no vas a ver la intimidad. Porque si no ves la corriente general, y todavía no hemos dicho algunas de las cosas, ¿qué vas a entender de para dónde está yendo vos y la corriente, si armoniza o si empezamos a pelearnos contra la corriente o qué hay que hacer?
si no pescas la corriente. Bueno, hablamos de Agustín, o sea, hablamos de Lacan. Lacan era agustiniano. De todos los padres de la iglesia, quien toma Lacan es Agustín. Y yo una vez le pesqué que tomó a San Nicolás de Bari, pero ni San Nicolás de Bari creo que no lo conocen ni los de la iglesia. Y la verdad es que tengo que hacer un gran esfuerzo para recordar a qué otro de la iglesia cita Lacan. No sé, del que sí estoy seguro es de que hoy Marcela cuando escuchábamos me decía, uy, qué interesante, Agustín. Y yo le decía, es Lacan puro, claro que es interesante. Claro que sí. Entiendan, esto ocurre y ocurre en nuestra enseñanza. No es que yo ahora voy a ir a ver qué dice Agustín porque el Papa es... No, ocurre que, aunque todavía no estamos comprendiendo, los instantes para ver muestran anudaciones continuas con lo que hoy, desde hoy, es el entramado a dónde va en la iglesia y en la humanidad que le interesa eso. Números, 11-12, este Papa 11-12, 11-12, De las profecías, yo elegí la que casualmente es la que está herméticamente formada en el modo de anagrama, el nombre, Roberto Pervós, Petros, ni duda. Iglesia dividida, esa es la iglesia. Nostradamus no habla de una iglesia dividida. Siempre Nostradamus es catastrófico, no tiene nada raro, pero esta es una clara escena de hace poco te traje las cuestiones de Donald Trump, el tipo yanqui. Bueno, Donald Trump, además santificado en su propia autovisión, al punto tal de que después de esto se superó a sí mismo el bruto. Se puso papa, se puso la cosa del papa, haciendo una humorada, lo que quieras. Bueno. Hablamos de alguien hipón, alguien agustiniano, y yo de Agustín, sinceramente, puedo decir, es de uno de los que esta escuela, si tengo que decir, de la iglesia, no de Cristo, ¿tenemos alguno que más o menos? Y Agustín. Y de hecho te estoy diciendo, los seminarios que yo te propongo trabajar de Lacan más actualmente son donde Lacan, al único que cita de los padres de la iglesia, ya es a Agustín. Y no es algo tampoco únicamente ahí. Desde el seminario 1 a Le Sintom, o sea, tenemos toda la obra de Lacan, en el 1, en el 10 y en el 22, 23, en los últimos, o sea, ese siempre sale a flote. Ahora está flotando en el balcón del Vaticano. Pero seguimos. Yo ahora quisiera que vayas entendiendo las cuestiones que ya nos llevan de a poquito a ir anudando instante para ver y tiempo para comprender. Porque hasta ahora yo te puedo decir, sí, hay un montón de cuestiones que se entraman como señales coincidentes, que inciden en una dirección armónica, coherente con lo que es la enseñanza. Ahora no sé cómo interpretarlo. Bueno, veramos, avanzamos. ¿Me entendés? Justo me compré un pantalón verde, abro una... y veo, ahora se pone de moda el color verde. Bueno, estaríamos diciendo eso. Pero además me compré zapatos marrones y ahora son un montón de cosas. Ahora, ¿cómo lo interpreto? ¿Me tengo que hacer modelo publicitario? ¿Lo vendo rápido para obtener plata? O sea, uno lo puede interpretar, hay que comprender. Pero si de entrada las señales son disarmónicas, no puedo venderlo más caro. Porque, ¿me entendés? El ejemplo es tonto, pero ¿me entendés? Yo puedo decir, compré zapatos y ahora los colores que se van a pedir son los de eso. Aprovecho y lo pongo a la venta y lo vendo más caro de lo que lo compré. O yo me disfrazo de modelo, o ahora... Bueno, ¿entendés? Va. Eso ya es interpretación. Pero primero instante para ver. O sea, ver las señales. ¿Son armónicas o no son? Son recontraarmónicas. Yo no dije esto de Benedicto. Cuando subió Benedicto, nada de lo que tenía que ver con nosotros y con lo que representaba Benedicto tenía armonía. Cuando subió Bergoglio, sí, pero era más personal. Mi fecha, la fecha en la que subió el tipo, que era argentino, la escuela argentina, bueno, yo argentino, yo no tengo nada que ver, se dice, bueno, entendeme. Era todo personal. Acá la verdad que no es muy personal la cosa. Un papa, mira pantalla, peruano. Este año, la piedra peruana en los cielos. Este año refloté la piedra como nunca. ¿Por qué? Porque en los cielos la señal fue esa. Acabo de hablar en el reportaje del otro día, antes de que surja el Papa de hoy, toda la escena que hacía 1000 años que yo no contaba en los reportajes,
de cómo fue la relación con los Quero, qué pasó, agregué cosas que nunca había agregado. Y en un momento en el cual, además, estamos trabajando lo más relacionado a la nueva era como un lugar en el cual la escuela ya se afirmó. Y los Queros son los que tuvieron que ubicar, sí, esta es la enseñanza que esperábamos, la Pachacútec. Sus apus se los dijeron a ellos. Y desde el año pasado yo estoy diciendo, la escuela ya está en la nueva era. No es que estamos viviendo para lograr llegar a eso. Durante muchos años no lo dije. En casi 50 años de escuela, no es que yo dije, me di esa petulancia desde el año pasado, lo estoy diciendo. Tal vez desde el año anterior también un poco, ya hacia el final del año. Ahora bien, cuando hablamos de Agustín, insisto, yo no leí la obra de Agustín, es más, tampoco es que me puse a leer un libro entero de Agustín, pero leí muchos de él a través de textos cruzados, siempre con Lacan como factotum. Como puente, puedo decir también, de la obra de Agustín. Y cuando estamos diciendo esto y ya de a poco empieza a venirse hacia lo personal, no lo puedo dejar de ver. Vas a decir, pero qué estupidez. De pronto estamos a un nivel tan profundo y tan elevado y me vas a decir eso. Sí, te lo voy a decir. Pese a Boca Juniors, hemos decidido, tenemos entrada para el mes que viene, ¿a dónde? A Estados Unidos. Porque yo no sé, yo les dije 200 veces a Marce, Tommy, Lucio, ¿de verdad quieren ir a ver esto? Ojalá que a último momento Riquelme se mande un quiebre de cintura. Parece una boludez hablar de eso en medio de esto, pero 1000 veces traté de que no vayamos a Estados Unidos. Y no había forma de sacarlo del entramado. Los 3 cabezaduras, no, sí, a mí quiero ir a verlo. El Mundial de Clubes, para los que no entienden lo que estoy diciendo, en el que Boca entró por el ojo de la ventana, no por el ojo de la cerradura de la puerta, dando lástima. Yo quería ver esto. Escúchame bien. Una semana atrás les dije, bueno, ya veo que no hay forma de que no me lleven a Estados Unidos el mes que viene. Hagamos esto, para que yo me entusiasme, sin depender de a qué técnico. Napoleón. Hay que decir mucho Napoleón, no se olviden en este tiempo. Les dije, la escuela tiene que por todos lados llamar a Gallardo Napoleón. Listo, se resolvió todo el problema. Bueno, chiste. El que quiera entenderlo, tendrá que entender. Cuando Napoleón hizo el retorno, cuando Gallardo hizo el retorno a River, dije, lo encajaron en el peor lugar. Cuando Napoleón retornó, fue un desastre. Ya quedó afuera de la Libertadores. Ahora hace 2 partidos que le ves, ¿qué digo? Contra Boca, cualquiera le ganó. Bueno, ok. Bromas aparte, les dije una semana atrás, bueno, si quieren que vayamos allá y que yo me entusiasme, vayamos a Nueva York, no solo a Miami, que es donde se juega esto. ¿Por qué? Porque los chicos no conocen Nueva York. Cuando anduvieron por el mundo, más que yo ya casi todo desgraciado. Pero no fueron, y qué buena ocasión. Entendeme, el centro de la cuestión. Ahora el Papa, Estados Unidos y Nueva York, o sea, el centro de Estados Unidos. Vos dirás, bueno, derrapaste y decolaste como San Agustín, veníamos en un nivel profundo. No, porque el entramado no lo pude sacar del entramado a Estados Unidos. Y yo no quería ir a Estados Unidos ahora para ver a Boca, no. Le dije, dame algo más interesante. Para subir otra vez a la montaña rusa, no, ya está, yo subo una vuelta más y me bajo. Ya está, ¿cuántas veces hay que ir a la montaña rusa? Hace 3 meses lo llevamos ahí. Bueno, no había. Ahora digo, gracias doy a la desgracia de ser de Boca en este tiempo, que, ¿entendés, no? Como en Estados Unidos fue donde recibimos el 2000, y la verdad que cuando en la escuela empezó a surgir, yo estaba igual, digo, a Estados Unidos vamos a ir, pero no nos vamos al Amazonas, o a las pirámides, o a algún lugar, o a Jerusalén, qué sé yo, era más divertido. No, para ir a ver National Geographic. Bueno, pero entendés, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque hay algo muy personal entre Agustín y yo. No lo voy a decir ahora, lo voy a decir al final y vos sabrás si estoy forzando las cosas o no. Pero esto personal, que en el Papa era lo único que había, llevarlos a Washington DC, muchas gracias. Bueno, te entiendo. Bueno, ok, gracias, pero no perdamos el hilo, don Lazos. Bueno, ahora bien, digo, agradezco bastante que podamos verlos de
Miami. Aparte de esto lo entrama Marcela, o sea, tienen que sacar los pasajes. Decile ahora y agregar Nueva York si querés que alguien te odie. Decile, agregar Washington, no sé. Bueno, no importa. Lo importante es que entiendas que se está entramando desde muchos años antes, porque esto empezó el año anterior, en nuestro entramado, este momento donde la energía del mundo tiene que ver con Estados Unidos y no precisamente por Donald Trump nada más, sino por nuestros temas, aparece esto. Bueno. Ahora, del mismo modo que te digo, pero bueno, el Papa anterior más tenía que ver con lo personal, no con lo doctrinal. Este Papa, lo doctrinal, por ser San Agustín y por ser peruano, y él vivió 20 años en Perú, y yo pues 2.000 millones de veces a Machu Picchu. El otro día hasta Marcela me decía, me parece que no fuiste 14 veces, que estás exagerando. Yo me puse a hablar, está bien, ponele que no fui 14, que fui 11, que fui 10, no me acuerdo, sinceramente. En mi cabeza yo cuento 11 veces, si alguna, bueno, pero fui muchísimas veces, y en todas las circunstancias, siempre en viaje de enseñanza. Cuando fui solo, cuando fuimos Marcela y yo juntos, cuando fuimos con la escuela, 1000 veces fui. Bueno, como a México, fui 1000 veces. Siempre a cuestiones de enseñanza, no solo turístico. Aunque en Perú de turístico, cero. ¿Qué voy a ir a hacer turístico en Perú? A comerme a tomar un pisco sour, sí, pero no me hace falta. Bueno, ¿me entendés? Lo personal también lo encuentro, y lo encuentro en lugares como esta estupidez que te dije primero, de lo de, bueno, justo tienen pasaje para ir allá, ahora entiendo por qué, y otra cuestión más, pero que la quiero dejar para el final. Porque de a poco con esto hay una ciudad antigua en Miami. Mira vos, muchas gracias. Bueno, listo. Está bien, lo agradezco y no lo sabía, pero avanzamos. Porque te dije hoy, si no empezamos a tirar datos y ya llega un momento que se dispersa, pasar fotos de viaje. Y acá estábamos en la playa, y acá estábamos en la playa, y acá, no, en la playa del lado, ya llega un momento, bueno, ya está, ¿no? Tantos datos. Bueno, es un embole. Bueno. ¿Podés darte cuenta de que ahora necesitamos cierta comprensión? Porque si yo logré ser convincente de lo que a mí no tardé 10 minutos cuando vi el Papa y todo eso en convencerme, digo, todo, el blanco hacia el que nosotros vamos, hacia donde nos dirigimos, y la corriente que ahora viene, nos impulsa mucho más hacia ahí. Y te lo estoy argumentando. No son percepciones que yo vi en un sueño, que te estoy argumentando. La escuela está muy bien orientada en aquello que entendemos que es lo que a la humanidad le puede servir en este no cambio de era de humanidad, pero entonces cambio de era para quien decide ir más allá del humano en sí mismo. ¿Con qué? ¿Con qué mapas? ¿Con qué puente? ¿Qué es la nueva era? ¿Qué es la divinidad? Todo eso es la escuela. Y el Papa actual tiene algo de todo eso muy imbricado de lo que la escuela da como esa misma cuestión, pero claro, sin necesidad de creencias ni de doctrinas, como sí lo necesita la iglesia. Pero te estoy diciendo, lo peruano, la piedra Pachacútec, el inicio de año con la piedra Pachacútec, etcétera, la enseñanza lacaniana, la enseñanza de Agustín, subió un hipón, se nombró así en el... Y de todas las profecías, la que tomamos es la que precisamente fue la flecha que dio en la diana. Todo perfecto. Ahora hay que interpretarlo. Ahora empieza la comprensión. Y por eso te preguntaba si previamente ya estás interesado, porque si estás esperando más datos concluyentes, no, mira, me parece que ya está. Si no, seguimos tirando datos. Ahora hay que comprenderlo, que es lo más difícil. Cluck, sale tal carta del tarot. ¿Y qué entiendo de eso? Siempre te dije, es lo que para mí hace que el I Ching sea el mejor oráculo. Cuando hay que hablar de oráculos, yo no tengo duda. Y el que yo enseñé de todos los oráculos es I Ching. Más bien que también trabajé tarot. Pero I Ching es otra cosa, por muchos motivos. Y uno de los motivos es porque como te da todas las 6 líneas, te está contando qué hacer ante el oráculo. Te está contando tu posición ante eso, a dónde, y no solamente tal carta. ¡Ah! Oh, bien. ¿Entendés? O sea, quiero que no entiendas como lo que viene ahora.
comprender lo que te muestra el oráculo, bueno, ya es una cuestión que requiere de tu buen saber, de tu buen hacer y de tu buena interpretación de la cuestión. Yo no tengo dudas, y lo puedo decir en una frase. No sé si la iglesia, me frega, no sé si la iglesia, pero para lo que se viene, la humanidad va a necesitar a la enseñanza más que antes aún. Y lo argumento. El Papa va a hablar de cuestiones de Agustín. El Papa se va a apoyar en cuestiones de Agustín. Y yo no conozco otro lugar donde de lo que de Agustín pasó a Lacan, de Lacan al psicoanálisis, y ahí lo que yo te enseño, yo siempre les digo, ustedes pueden hablar de psicoanálisis mucho mejor que muchísimos psicoanalistas que yo conozco, a los que si les nombrás el diagrama de Peirce se acuerdan de que lo habló Lacan en el seminario 12 y hasta ahí llegan, ¿eh? Y no mucho más, y cita siempre lo mismo. Y si ustedes pueden hablar de los 4 discursos y sin necesidad del grafo, y ustedes pueden hablar del grafo nave y sin necesidad de ver el grafo, ok, todo eso es Lacan, y para mí eso es lo mismo, y te lo mostré infinitas veces. Es genial que estemos trabajando esto. Peirce es esto, es esto, perdón, pero para nosotros es esto. 50 años de enseñanza entran en lo que Lacan toma y queda ahí. Los discursos para nosotros son la base de los virus discursivos que solamente y nada más que y únicamente los avanzó la escuela, que de los discursos de Lacan, cuando él termina y da la mascarada del canalla, ya está hablando de otra cosa, que entra en los discursos pero que no se limita a eso, y es lo que yo avancé, y es una lógica algebraica. Los diagramas de Peirce, nudo de Borromeo, enseñarte que el cuadro de la sexuación habla de lo mismo que el esquema del Pachacuti Yankee. Bueno, enseñarte que ahí en el medio de la piedra está la palabra, lo mismo que en la piedra Ica y lo mismo en la piedra del Sol. Todo esto entra en Agustín hasta un punto, sí. Entra en Lacan hasta un punto, sí. Pero si la humanidad le quiere dar lugar a lo que diga el Papa, y por lo menos hay 1.200 millones de personas de los 8.000 millones que se supone que les va a interesar, aunque sea lo que diga el Papa, y por la novedad, y porque es el Papa, y se dicen cristianos, la enseñanza va a ser más necesaria para unir a lo que el Papa dice. ¿Y qué pasa? La enseñanza trae la punta de lancha, hemisferio izquierdo, pero atrás, ¿qué trae? La historia de la enseñanza de Cristo. ¿Qué enseñó realmente Cristo? Y no lo que la iglesia nos dice que enseñó Cristo. Y junto con Cristo te trae a Buda, y junto con Buda te trae a Krishna, y junto con Krishna te trae a Muhammad. Y por encima de todos esos estás abriendo Jiva. Y los textos sagrados de cada una de esas cuestiones. Estoy tratando de decir, me parece que ahora tenemos una punta de lanza, ¿me entendés? De 2 vías. Lo que la escuela enseña y lo que la iglesia va a tratar de meter en juego, ahora pueden abrir un mismo agujero en el interés de la gente. Lo traté de hacer con el Papa anterior y la mejor cuestión que nos pudo hacer es que nunca nos pudo rebatir o no le interesó 3 carajos, pero entonces me mostró que el Papa no era confiable, ya lo expliqué, porque él me dijo y lo tenemos filmado, lo veo todo cuando yo se lo entregué, o lo vio y no me pudo rebatir nada y no le interesó entonces, o lo que sea, pero el mejor servicio fue ese, cuando apertura y cuando se murió. Se murió en el momento exacto en que nosotros vamos a poner la película, donde a través del arte Marcela le hace llegar a la humanidad una enseñanza en el momento en el que, digo esto, ay Dios, uy, por favor, a ver si lo logro, aunque sea retratar. Disculpen, pero estoy hablando de 2 líneas que se encuentran. ¡Ay! Lo dije y salió justo. Mira, ¿los ves a los 2 en el balcón? Uno mirando para acá y otro mirando para el costado. Y lo dije y salió el vuelo. Bueno, muchachos, son momentos de eso, de estar muy sensible al entramado. Uno de los 2 se fue y el otro se quedó. Y mira hacia la humanidad. Bueno, son momentos de estar muy sensible a las señales del entramado. Bueno. ¿Cómo pueden tener cada vez más telarañas en el alma estando en esta escuela que sacude las almas?
Yo entiendo que la interpretación de entrada nos dice que yo no sé si la iglesia lo va a necesitar, de hecho creo que no, pero cuando la iglesia empiece a poner en juego estos temas y encima en la iglesia se produzcan divisiones donde va a ser más importante las peleas entre ellos que los temas que ponen en juego, los temas no necesitan de la iglesia. Y los temas que nosotros damos, que hasta ahora van por carriles muy distintos de lo que la iglesia enseña, ahora la vertiente agustiniana de Hipona los hace encontrar en un lugar en el que las corrientes empiezan a convivir. O sea, el que quiere entender cosas de la iglesia va por entramado, entramar cosas, ponele, por internet, pone Google para entender algo que dijo el Papa y le van a salir cosas de nuestra enseñanza, que no son de hemisferio izquierdo nada más, ni de lógica, ni de Lacan, ni de Freud nada más. Trae en la punta de lanza del hemisferio izquierdo, atrás, todo esto otro. ¿Comprendés? Sí, pero no lees. Esto para vos también, mi amor. O vos te afirmás más en la enseñanza ahora, o la corriente que viene te tira del barco. Porque ahora va a haber corriente más fuerte. Imagínate esto. Todavía no puse en juego un pequeño detalle. Antes de fin de año y muy próximo se entrena el retorno. Dije se entrena, no solo se estrena. ¿Entendés el entrenamiento que implica de tu lado esto? Fue un fallido, pero un fallido precioso. Se estrena el retorno. O sea, la humanidad para mirar a Cristo va a mirar algo de la enseñanza seguro. Y al mirar la enseñanza va a ver algo de Cristo. Y todo esto además depende de quién lo entrame. Porque muchos pueden creer, esto es ficción. Y mañana tenemos la presentación. Si yo empiezo a unir todo esto, te digo, luz del alma. Te digo, ¿entendés que efectivamente estamos en un punto en el que todo el año se dirigió hacia ahí? Lo que yo quería que ocurriera 13 años atrás, está ocurriendo ahora. Que la iglesia tal vez pueda ser usada de nuestro lado para usar su fuerza para que vaya para donde nosotros tratamos de que la gente vaya cuando se interesa en Cristo, a la enseñanza de Cristo. Esto es, usar la fuerza del rival, usarla en favor propio. Y eso es la enseñanza. Eso es Wu Wei. ¿Comprendés? ¿Está claro? A partir de eso, tal vez lo más... Esa joya que está en el fondo del arcón, pero si la miras bien es la que más brilla, aunque no es la que más llama la atención. A quien lo que busca es las señales más llamativas. Quisiera que te sensibilices un poco, otra vez, y después te cuento lo que tal vez en esa escena no vas a saber bien de quién estoy hablando, porque de quien estoy hablando es de quien entrama esta enseñanza. Pero tomate 3 minutos, son y 9. Y 11 nos sensibilizamos otra vez y entramos en eso. A esta altura del año pasado nos daba en el macrocosmos y desde el macrocosmos un mensaje que durante todo el año se cumplió de un modo inexorable. Veo el mensaje otra vez reflejado en los cielos, o mejor dicho, escrito en los cielos. El plano inclinado. Como la roca Hopi. Las dos líneas de la guía. Digan dónde. Así, ahí no.
Esto es un nuevo Entramos en una parte más sensible, tal vez. No uso mucho esta palabra que voy a usar ahora, pero en este caso aceptaría que es una parte tal vez más subjetiva. No por eso menos exacta. En lo que yo a mí mismo me reexijo cuando es cuestiones de subjetividad. O sea, no porque sea subjetiva me doy la licencia de que sea imaginario, no. Pero si ustedes miran bien ahora eso, van a ver mucho más que lo que veían antes. Es decir, el solo hecho de que, no sé si se dieron cuenta, en el momento donde compagino las dos fotos, es extraordinario que hay un hueco de luz que entra por el mismo lugar, por la misma abertura, en la que arriba está la imagen perfecta de la piedra sostenida en un perfil. Ahí hay un hueco de luz. Y ese hueco de luz, si lo mirás en la foto de al lado, está también. Justo hay un vaso que en ese momento, en una foto que se sacó en ese momento, hace el mismo efecto de luz. Hagamos así, yo lo abro, pero poné desde el minuto 4:11, casualmente. Buscá desde el 4:11, no verlo todo otra vez. Buscá desde ahí, poné desde ahí.
preguntar es, ¿lo viste? Si lo viste. Me decían, y yo pensé que lo puso usted. Y yo puse el vaso. Qué sé yo, todo lo que te puedo decir. En ese momento ocurrió eso, por casualidad, como en la Feria del Libro, fenómeno de luz extrañísimo. Cada una de esas cuestiones van ocurriendo y que nos dejan con la luz en nuestro lugar nada más, etcétera. Pero lo que ocurrió, yo puedo decir, no sé, esa foto es de cuando todavía no teníamos por internet las reuniones. Estamos hablando de una foto que fue, bueno, justo antes de ir a lo del Papa, o sea, casi 15 años atrás. Y después, en un 1 de enero de 13 años después, ocurre en el cielo ese maravilloso efecto con hasta el detalle de la luz. O sea, entendamos que si yo lo quiero hacer con inteligencia artificial, trataría de hacer algo así, algo que reproduzca exactamente eso. Y todos los que estamos en esta enseñanza sabemos que no es que ahora lo estoy planteando porque subió el Papa con la cuestión peruana, pero también quiero que lo entiendas. Lo que puse ahí fue la unión de la piedra, bueno, con la cruz y con escenas absolutamente relacionadas para el ser humano con Cristo y también con la iglesia. No es una piedra que viene de la tradición cristiana o de Cristo. Sin embargo, yo inmiccioné eso, que ahora está en el Vaticano. Lo peruano, lo quero, lo inca y la historia de la cruz, de Cristo y hasta de la iglesia. Está todo en esa imagen, que es con la cual yo concluí cada año el anuario, desde que tenemos el honor de ser custodios de la piedra. Y no podemos dejar de ver que esto ocurre cuando la piedra llega a su 11 año con nosotros y pasa al 12. 11-2, 11-12, 11-12, 11-2 es el número actual del Papa. No el número del Papa, el número del Papa de las profecías de Malaquías. Y entender que eso ocurre cuando la enseñanza desde hace 11 años tiene el honor de estar en custodia de la piedra y que este año empieza el año 12, 11, 12. ¿Entendés que no podemos dejar de ver que efectivamente lo tenemos que ver? Pero todo esto es objetivamente lo tenemos que ver. Hay algo más. Y esto ya es muy toque personal entrando en lo singular. Pero como tengo conmensurables, en el poco rato desde que todo esto ya está flotando en el entramado de la humanidad, no lo quise dejar de lado, de hecho lo fui a buscar, y ya que estamos en las confesiones de San Agustín, ayer hacía la broma, confieso, en la reunión del martes, usé la palabra confesión, que es de San Agustín, confieso que también cuando puse ahí, pongamos unos minutos más, que hay mucha gente que se está conectando sobre la hora, es porque fui a buscar rápido esto, mientras además Javier tenía la amabilidad de subir ipso facto el video. Bueno, lo fui a buscar y lo encontré. No a Javier hacía años que ya no lo encontrás. Lo fui a buscar y lo encontré. Lo que viene es un punto de conclusión. Si yo no lo agrego, lo que dijimos ya es suficientemente sólido como para en eso apoyarnos y avanzar. Pero esto es esas cosas que son las que hacen que uno pueda decir, el entramado entiende que va a seguir poniendo su plasma aquí porque aquí se valora el entramado. No es que las oportunidades las generamos y después no se sabe. Yo te puedo decir por qué a mí Lacan me convenció de que, aunque yo no iba a leer los 22 tomos de San Agustín ni los 11 tomos de San Agustín de su obra, a San Agustín no lo podía ignorar y yo me tenía que acordar lo que había leído de San Agustín. El sábado di el reportaje en Uruguay, más reciente, donde por primera vez el tema soy yo en una nota. Yo conté cosas que ya había contado en otros lados, también conté cosas que no había contado en otros lados de mí, de mi vida, y también conté detalles de cosas que ya había contado en otros lados. Y yo conté una escena que algunos de ustedes me la habrán escuchado contar, pero la conté con detalles para que se entienda más poderosamente, etcétera, para que quienes no me conocen o no conocen la enseñanza puedan entender lo que yo estaba explicando.
o mejor dicho, lo que yo estaba contando, también yo le ponía explicaciones. Y esa escena que a la periodista le impactó, a la chica que hace la nota, le impactó mucho, fue la escena desde donde yo decidí iniciar la nota, cuando ella me dijo, bueno, contanos cómo es que llegaste aquí. Y yo, qué sé, antes de encarnarme allá arriba, en las notas, uno puede decidir cualquier cosa. Bueno, yo decidí esta escena, de la cual yo ya había hablado en algún otro momento, pero sin detalles. Yo conté que hubo una escena que para mí es fundacional, que es una escena donde yo podría haber obtenido tal vez división y enfrentamiento. Yo entiendo que esa fue la escena en la que decidí abrir el camino. Muchos la conocen, aunque no con el nivel de detalle que me lo vas a escuchar en esa nota. Una escena en la que en plena discusión con el que era mi papá, precisamente lo pongo también como homenaje. ¿Por qué? Porque yo tengo un pacto con los muertos. Esto tenés que aprenderlo. Y saben que cuando algo importante sucede cerca de la fecha de alguno de esos, lo entiendo ayudando en el entramado, ya lo expliqué, pero bueno, los detalles no los voy a dar ahora. Y el 11 de mayo era una fecha, mañana en las 9 de mayo tenemos que hablar y hoy está en la feria. Bueno, yo lo entiendo entramado. Y en el reportaje conté una escena donde, bueno, cuando recién se separaban mis padres, yo tenía una escena de mucha discusión muy fuerte con el que era mi papá. Y ocurrió que en un momento, bueno, no sé, ponele, me bajó la presión, qué sé yo. A mí se me quedó en oscuras la habitación y, bueno, ponele si querés, pasó un auto y justo iluminó, no sé, esos flash que te vienen cuando te estás por morir y de que la cabeza te bajó la presión, no sé. Algo en la biblioteca a mí me hizo un flash. Lo físico me importa nada, ¿me entendés de esto? O sea, sí, mi amor, cuando esté el video lo vamos a compartir, ya tranquilo. Ahora seguimos acá. Gracias por interesarte. Bueno, no sé, algo pasó, pero se puso oscura la habitación, se puso una luz ahí en una biblioteca que estaba detrás de mi padre, con el que yo estaba en plena pelea en ese momento. Bueno, termina un round, me voy al baño, vuelvo a la escena y extrañamente mi papá se había cambiado de lugar. Psicoanalíticamente yo lo puedo interpretar, se puso en mi lugar. Porque cuando yo salí en ese momento del baño, mi papá se había sentado, no sé, se habrá levantado a tomar agua, no sé qué, en el lugar en el que yo estaba. Entonces yo quedé de espaldas a la biblioteca. En un momento de la pelea, ya no era solo una discusión, es como que digamos, bueno, ten en cuenta que yo además tenía muy poca edad, me apoyé fuertemente y atrás la biblioteca vibró y uno de los libros que no estaba puesto así, tac, 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 sino como, por ejemplo, como este, qué lío, como ese, el de así puesto, al apoyarme, ¡prá!, cayó y me pegó en la cabeza. Estaba en el mismo lugar donde yo había visto un flash y quedó abierto en el piso. Eso de a poco hizo que a mí la discusión o la pelea cada vez me interesara menos y lo que me interesaba era qué pasó. Me cayó en la cabeza como diciendo, es por acá, boludo, deja de pelear ahí, ¿no ves? Bueno, terminé la pelea rápido. Hicimos tablas, si querés. Y yo quería ver eso. El libro era un libro del, yo no sé si esto sigue existiendo, el Círculo de Lectores, que era, mi papá compraba muchos libros, no los leía él, los leía yo, él los compraba yo. Bueno, así tengo ediciones, bueno, la de Freud que yo tengo es única, hay 3 en el mundo nada más, y eso yo se lo agradezco. Bueno, una de esas las tengo yo y está sellada por el London de allá, donde estuvimos en la casa de Freud. Bueno, el Círculo de Lectores hacía libros muy lindos encuadernados, pero de tapa dura. ¡Pua! Justo ese me cayó en la cabeza. Libros que los hacían en edición especial para los socios del Círculo de Lectores. Y tenían sobrecubierta, ¿entendés? Eso que se le pone. Pero no tenía la sobrecubierta, entonces quedaba... Yo no podía leer el título porque bueno, tanto detalle. La cubierta no tenía el título, lo tenía la sobrecubierta. Lo que yo vi es que cayó un libro, quedó abierto y, bueno, cuando terminamos la pelea, o tal vez la di por terminada para ir a ver eso, agarro el libro del piso, me encargo cuidadosamente de marcar la página en la que se había caído abierto,
Abro el libro, mira, ya lo digo en tiempo presente, esto cambió el tiempo, ¿ves? Esto no varió tiempo, medianamente. Y El tercer ojo de Lobsang Rampa. Como sigue la historia, te la cuento en el reportaje. Pero, cuando vi en qué página, era un momento en el que un nene que estaba saliendo de la infancia, entrando en la adolescencia, vio que se entreabrió la puerta de un templo y la decisión de su vida era, ¿entro o no entro ahí? Bueno, yo lo entendí como, ese nene podía ser yo. Y la puerta era el libro abierto. ¿Qué tiene que ver esto con el Papa, José Luis? Y con el Papa es agustiniano. Cuando yo leí a Agustín, de lo que nunca me olvidé, es de que Agustín era tan atorrante como yo. Que Agustín estaba tan extraviado como yo. Era tan peleador como yo. Era tan pecador como yo. Hasta que le pasó algo. A mí lo que me interesó de Agustín era el viaje interior en él. Con lo poco que yo lo podía entender cuando lo empecé a leer, de todos modos, mi zanahoria de burro es un tipo que, digamos, no es que la familia era católica, entonces él lo llevaron, no. Era el atorrante, el otro polo, y hizo un viaje interior, y yo siempre buscaba el clic. ¿Cuál fue el día en el que Agustín dijo, ese es el camino, la puerta es esa? Un día lo encontré. En el tomo 8 de las Confesiones, en el apartado 12 a 29 del capítulo 12, el versículo 29 del tomo 8 de las Confesiones, y esto lo fui a buscar mientras daba el tiempo de que se conecten, y concluyo acá la apertura de lo de mañana. Esto prácticamente yo me lo sabía de memoria, y lo fui a buscar y no me resultó difícil encontrarlo, y llegó el momento de compartirlo, porque nos abre una puerta de un templo que tal vez esta vez, ¿por qué no?, sea la enseñanza entrando en un templo llamado el Vaticano, la Iglesia. Si la Iglesia ahora tiene que ver con Agustín, por primera vez desde que yo nací, un cura es agustiniano, y a mí de toda la Iglesia lo único que me interesa es Agustín, aunque ya te dije, no me pongo Agustín, el que un día encontré por qué y con qué le sonaron las sirenas entramadas y le dijeron, es por acá. Lloraba en el más amargo arrepentimiento de mi corazón, cuando de pronto oí, mirá el entramado en este minuto, supongo que estás escuchando, lloraba en el más amargo arrepentimiento de mi corazón, dice Agustín, cuando de pronto oí. ¿Qué hizo? Oyó algo, una voz que venía de otro lado de la pared. Esto es Buda. Yo ya había leído mucho de Buda, y yo ahí reconocí la escena de Buda cuando llegó al límite del templo, el castillo del padre, el palacio del padre, y del otro lado escuchó una voz, algo raro, un lamento, una tos. Algunos dicen que fue un lamento, otros una tos. Claro, él no tenía gente enferma alrededor porque le limpiaban todo. Escuchó algo raro, alguien que tosía, alguien que se lamenta, y dijo, quiero ver qué hay ahí. Y ahí empezó la historia de su iniciación, cuando llegó al límite, hasta donde con el yo podía llegar. Ver gente que cuando llega a la pared del límite del yo, al cual mi obligación es que vayamos juntos, se duermen, se esconden, me dice, yo te llevé hasta donde te podía llevar. Oí una voz que venía de una casa vecina. ¿Sabés cómo se llama eso? Casualidad. Lloraba en el más amargo arrepentimiento de mi corazón, cuando de pronto oí una voz que venía de una casa vecina. Parecía la voz de un niño. Él era un niño. Escena. No sé bien qué, dice. Una voz, no sé bien qué era. Parecía la voz de un niño, pero sí escuché que repetía cantando. Tole, lege, tole, lege, tole, lege. Toma y lee. Acá ya para mí era Muhammad. Escribe, lee, recita. Se me estaba en un solo párrafo abriendo
el corazón a Agustín, por lo menos en su experiencia iniciática, Buda y Muhammad, todo en 3 renglones, 2 renglones y medio. César Nirodha Pierce, cesó al instante el llanto, me levanté e interpreté lo que había ocurrido como la señal divina que tanto había buscado. Debía abrir el libro de la escritura y leer lo primero que encontrara. Si en los párrafos anteriores me anoticiaba de una experiencia iniciática de Agustín por casualidad, por seguir la casualidad, en la que encontré a Buda, en la que encontré a Muhammad, ahora me encontraba a mí, porque yo había tenido una escena igual, donde por una casualidad yo decidí abrir un libro. Cesó al instante el llanto, me levanté e interpreté que eso era la señal divina que tanto había esperado, para abrir el libro de la escritura y leer lo primero que encontrara. Tomé el libro de las epístolas del apóstol Pablo. Yo te dije que a mí Pablo me torció el brazo para el otro lado, que yo a Pablo lo tenía en la máxima antipatía y me pasó igual que con Agustín. El tipo hizo un viaje interior y merece respeto y yo aprendí mucho de los trucos de Cristo cuando le empecé a dar. Ahora me encontraba con Pablo. Yo en aquel entonces con Pablo tenía mucha antipatía todavía. Tomé el libro de las cartas de Pablo. A mí, ya vas a leerlo, a escucharlo en el reportaje, a mí había un cura del Vaticano que me mandaba libros prohibidos. No es un delirio, ya lo vas a escuchar en el reportaje. El libro que me mandó, lo tengo acá arriba, te lo muestro en otro momento, ya se los he mostrado alguna vez, es el libro numerado de los verdaderos 3 tomos de las cartas de Pablo, de los cuales las Biblias tienen una versión, digamos, de revista semanal. ¿Está claro? Ya me lo había enviado él, además. Yo ese libro lo había leído. Los 3 tomos verdaderos de la... Yo cuando dimos el plenario de la clave de la enseñanza de Cristo, te los fotografié y te los mostré numerados, que alguno de ustedes se supone que en ese momento había conseguido también, por supuesto. No abrió el libro. Y no me refiero a ese libro. Tomó el libro de las epístolas del apóstol... Perdón, tomé el libro de las epístolas de estar leyendo en primera persona. Está escribiendo en primera persona. Esto es muy bien, ¿no? Tomé el libro de las epístolas del apóstol Pablo, lo abrí y en silencio puse mis ojos en el primer pasaje sobre el que se posaron. Mañana presentamos un libro. Esto está apoyado en un libro. Capítulo 13, versículo 13, fecha 13, fecha 13. Ese capítulo 13, esto empieza en el 11. Lo que empieza a decir acá Pablo es una locución que empieza 13:11. Agustín nació el 13 de noviembre, fecha de fundación de la escuela. Eso empieza en el 13:11. Yo acá te traje la 13:13 porque es la frase que para mí, pero él empieza a hablar de esto en el 13:11. Agustín nació un 13 de noviembre, igual que esta escuela. Y si el 13 de marzo fue el nacimiento del papado anterior, en aquello en lo que se apoya, también está directamente relacionado, pero ves, con una cuestión extremadamente abierta. Lo personal, lo particular, lo singular y también aquel en quien se supone que va a basar la enseñanza. En el 13:13 es donde Agustín dice, no quise leer más, ya estaba, no necesité más. Pero no te olvides, esta locucioncita, en realidad Pablo la empieza en el 13:11 y me importa por lo que te dije recién. Pablo lee Agustín, que Pablo dice, andemos como en la luz del día. Yo te enseñé a andar como en la luz y se llaman las leyes de la luz. Y las 11 leyes de la luz las enseñó esta escuela, ningún otro. El párrafo con el que Agustín entró, como él lo dice, a disparar la luz de la certeza en su vida, era una invitación a la luz. Yo fundé una enseñanza en la que trato de que entiendas que se trata de hacer de vos
que vos hagas de vos lo que los iniciados hicieron de sí mismos. Iluminación, yo soy la luz. Yo no es que sigo a la luz, la soy. Me encarno, me encargo de iluminarme, de iluminar el momento. Todo eso está. Andemos como en la luz del día. ¿Cómo es andar como en la luz? Yo en aquel entonces no tenía las 11 leyes de la luz. Hoy vos lo sabés. Y agrega, vestidos del Señor Jesucristo. En Shiva vas a encontrar algo muy, muy que yo digo esta frase, Shiva, no del Señor Jesucristo. Lo vas a ver en plenario. Pero acordate, termina con vestidos del Señor Jesucristo. Carta a los Romanos, versículo 13, del 11 al 14. Yo te traje el 13, que es donde está la esencia de la semilla. No quise leer más, ya no lo necesité. Acabé la frase y se disipó con la luz de la certeza. Ayer me la pasé mostrándote la clave de que la iglesia trate de dejar afuera la certeza. Tuvimos toda una reunión por la película Cónclave. La luz de la certeza había disipado toda tiniebla de duda en mi vida. ¿De qué estamos hablando? De aquello que nos une en esta escuela. Tomamos a la luz no como una metáfora, como una certeza. Y si vos te vas a esconder más en la sombra, detrás de la tiniebla, cuanto más luminosa es la enseñanza, quiero que entiendas que cada vez tenés menos lugares donde esconderte, porque tengo derecho a pensar, esta luz ahora tal vez se haga más visible, ya no solo para el intramuros de la humanidad, de la escuela, y para el extramuros de quienes de la humanidad se enteran y me llaman a hablar a los congresos, me piden reportajes. Me parece que hemos encontrado un lugar en el cual, pese a la iglesia misma y con toda la división y lo que va a tener de enfrentamientos, todo eso va a hacer emerger la luz que hasta ahora la misma iglesia se encargó de que quede en las tinieblas. Y de esa luz es de la que yo te invito a que vos hables en primera persona. Como mañana yo voy a hablar en la Feria del Libro en primera persona y ojalá nos encontremos ahí. Y después momento posterior y el martes te estoy invitando a la reunión de supervisión del martes, pero en el medio de todo eso tal vez te vayas a esconder en el fin de semana o decidas que llegó el momento de disipar toda tiniebla, porque ahora efectivamente a vos te toca entrar en la puerta que se entreabre, también gracias a lo que el entramado está haciendo que se abra en la iglesia. Y esta frase se dijo por primera vez en la historia de esta escuela, hoy y aquí. La puerta que se está entreabriendo en la iglesia en este momento, tal vez sea la que deje entrar la luz de la enseñanza quienes buscan a Cristo en la iglesia. Y esto, como lo dije en el video, es una nueva era.